que la Corte impone a los estados, en el caso del Perú, nosotros la tengamos que desarrollar a través de la legislación interna. Me explico mejor. Los juicios que los peruanos le ganan al Estado, por ejemplo, por bonificaciones, por procedimientos llevados en el Poder Judicial, esas obligaciones las programamos anualmente en el presupuesto de la República. Un porcentaje del presupuesto es para pagar esas obligaciones. Entonces, si los peruanos esperan que se les programe, por ejemplo, los pensionistas de la ONP, esperan que se les programe el pago porque el país no tiene para pagar de golpe todo esto, ¿por qué los familiares de los terroristas tienen que tener el privilegio de no someterse a ese procedimiento interno? Entonces yo creo que eso hay que corregirlo y tampoco se puede decir que esas decisiones son absolutas. ¿Y dónde está la soberanía del país? El hecho que en el gobierno pasado se hayan allanado, ni siquiera el Estado se defendió, sino se allanó. En estos procesos nosotros vamos a cumplir, sí, respetuosamente los fallos en materia de las partes de las sentencias que establezcan algunas reivindicaciones de derechos, pero en el caso de temas económicos, aquí lo que está pasando es que la jurisdicción de la Corte se ha vuelto una jurisdicción de lujo. ¿Acaso un policía de a pie se puede ir a la Corte? No, porque no tiene cómo defenderse. ¿Y quiénes son los que se están beneficiando? Los que defienden a los familiares de los terroristas, porque hay ONGs que viven de eso y que financian abogados en la Corte. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su nivel. Nosotros respetamos la jurisdicción internacional, pero creemos que en estos fallos que están dictando en que paguemos indemnizaciones económicas en dólares por montos que son agraviantes y lesivos a los valores que inspiran el sistema democrático, yo creo que eso hay que verlo, ¿no? Ministro, usted habla ahorita de que habría un mecanismo para poder abstenerse en el tema del terrorismo. Yo quiero que es lo que están preparando ahorita. Si eso se llegara a aplicar, ¿que eso podría ser retroactivo para las sentencias que ya se están dando o no? No, como abogado que soy, nada de retroactivo. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente. Hoy día los rezagos del terrorismo están haciendo actividad política, qué sé yo. Y yo creo que hay que prevenir, porque fíjense, la reacción que tuvo el Estado frente a la violencia terrorista puede haber tenido sus defectos, pero no podemos seguir por 10, 20 años seguir pagando reparaciones económicas que lo único que están haciendo es debilitando la moral de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que tienen que enfrentar en el BRAE y en algunos lugares a los rezagos del terrorismo. Que acatar ya esas sentencias que están, ya eso no se puede evitar. Lo que sí hemos dispuesto concretamente como gobierno es que la Procuradora Anticorrupción articule todos los mecanismos necesarios para por lo menos hacer que se compense. Si los terroristas nos deben más de 3.000 millones, ¿por qué tenemos que pagarles a ellos las indemnizaciones? Hay que compensar, pero no vamos a pagar así de fácil como lo hicieron en el gobierno pasado, que se allanaron y que pagaron lo que quisieron. No lo vamos a hacer porque la plata es de todos los peruanos. Respecto a estas críticas, el señor García Sayán ha señalado que hay una campaña contra la CID por los cuestionamientos que está haciendo el gobierno sobre las sentencias. ¿Qué le respondería usted? No, yo le tengo un enorme respeto al doctor García Sayán, pero yo le pediría a él que invite a los miembros de la Corte del Perú a conocer y empaparse cuál es la realidad que vivió el país y esas decisiones de carácter económico. En el pasado, fíjense, en el pasado había un mecanismo para establecer las indemnizaciones económicas. Había una comisión, la Comisión Interamericana con el Estado que se tenían que juntar y establecer una propuesta económica. Hoy día la Corte está estableciendo las indemnizaciones económicas que resultan contradictorias con las indemnizaciones que se dictan aquí en el país. Entonces, pagar $300.000, 9 millones de dólares, una autoridad de verdad elegida por el pueblo, no puede a ojos cerrados pagarla, porque, como digo, afectamos la moral de nuestras Fuerzas Armadas, y del propio sistema democrático. Porque lo que evidencia eso es que la democracia es débil, que tiene que haber una autocracia en la que sí puede poner mano fuerte, y yo creo que no es así. Yo creo que todos los procedimientos que el derecho internacional nos permite, vamos a articularlos para impedir que estos señores se salgan con la suya, con estas famosas víctimas o estos familiares de los terroristas que pretenden, no solamente han generado un daño
en la infraestructura del país, en la vida de las personas, sino que ahora se quieren beneficiar económicamente del país. Primer ministro, ¿qué tan viable es la propuesta de Mulder que ha hablado de condicionar la indemnización con la reparación al Estado de los terroristas? Todo eso lo estamos estudiando y me parece que lo de Mauricio Mulder no es descabellado, es una buena propuesta que hay que estudiarla, hay que darle forma. Ojo, que quede claro que nosotros no estamos planteando apartarnos de la jurisdicción de la Corte. Lo que estamos planteando es que se pueda hacer una reserva parcial en delitos de terrorismo, y especialmente la reserva que podemos hacer es también en el tema de las reparaciones e indemnizaciones económicas, porque hay muchos estudios jurídicos que se están lucrando con esas indemnizaciones económicas. Hemos visto hay otros casos donde nos han impuesto sanciones de pago de 15, 20 millones de dólares. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo y vamos a hacer un planteamiento. Lo he conversado con el ministro de Justicia, pero obviamente vamos a hacerlo dentro del marco de la Constitución y de los convenios de los cuales nosotros respetamos, pero también creo que no son pétreos. El mundo está cambiando y también la legislación se tiene que cambiar y también los convenios. Sobre su propuesta de retiro o su propuesta personal de retiro parcial, ¿tiene eco en el gabinete o en el gobierno? No, vuelvo a repetir, si no lo he conversado en el gabinete, yo lo he conversado con el ministro, le he dicho hay que buscar una fórmula, no de retiro, sino reservarnos que el tema de delitos de terrorismo o las consecuencias económicas de ello se remitan a la legislación interna. Ya, por si acaso que quede muy en claro, ¿eh? Yo no estoy planteando un apartamiento de la jurisdicción interna. Lo que sí creo es como lo ha hecho Chile, Colombia. Ustedes vean, ellos están sometidos a la jurisdicción de la Corte, pero tienen derechos. Por ejemplo, Chile tiene reservas en materia de utilidad pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer una reserva dentro del propio procedimiento? Algunos dicen, no, ustedes ratificaron en forma absoluta el 80, está bien, pero las cosas han cambiado. ¿Por qué no pueden obligar de que por vida no podamos plantear una reserva si otros países como Chile, Colombia, que son sólidas democracias, tienen reservas? Estamos evaluándola y en los próximos días la anunciaremos. Primer ministro, cambiando de tema, quería saber si en el tema del señor Sumaeta, en lo que han conversado con las demás bancadas, ya han conversado con el Fujimorismo y Alianza Nacional, y qué acercamiento ha habido. En primer lugar, quiero decirles que las conversaciones están muy avanzadas, casi terminadas, y vuelvo a repetir, el partido, la bancada, va a ser un papel muy importante en la conducción del Parlamento, y creo que hay una amplia comprensión de la mayoría de los parlamentarios en el sentido de que hay que generar un clima de estabilidad en la conducción del Parlamento. Algunos por ahí han dicho de repente